Efesios 4, de 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy, hermanos, nos situamos justamente a la mitad de la carta a los Efesios. Y como lo ha hecho el apóstol en otras cartas, hermanos, aquí se marca una división muy, pero muy clara entre los primeros 3 capítulos y los siguientes 3 que vienen. En los primeros capítulos, hermanos, el apóstol nos ha expuesto la verdad o la doctrina acerca de la identidad del creyente en Cristo, es decir, lo que somos en Cristo. Hemos visto, hermanos, como recordarán, todas las bendiciones, los honores y los privilegios de ser un hijo de Dios. Y en los próximos 3 capítulos vamos a ver las obligaciones y las responsabilidades que implica, hermanos, ser esos hijos. Y todo esto expresados de una forma de vida que exalte la gloria de Cristo. Estas y otras cosas más implica, hermanos, comenzar nuevamente a estudiar la otra mitad de esta carta. Ahora, si abrimos un poco más, hermanos, nuestra vista en esta epístola y vemos en su integridad, vamos a notar que su estructura viene así, 2 partes, ¿no? El capítulo 1 al 3 es la exposición de la doctrina. Aquí no vamos a encontrar ningún mandamiento ni ninguna instrucción directa. ¿Ya? Es la doctrina, como aquí dice, es la exposición del Evangelio. Pero los capítulos 4 al 6 es una sección eminentemente práctica. Hoy vamos a ver solamente la primera parte del capítulo 4. Ahora, en este pasaje, como se habrán dado cuenta, hermanos, el tema predominante es la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos a estudiar hoy solamente el fundamento y los medios que van a facilitar esta unidad. Es decir, ¿por qué debemos estar unidos? ¿Y qué medios nos van a ayudar a estar unidos? Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida de unidad, porque ese es el testimonio de que realmente somos de Cristo. He titulado este sermón Llamados a la unidad. Llamados a la unidad. Y vamos a estudiar estos versículos bajo 3 encabezados. El primero es el fundamento de la unidad. ¿Por qué debemos mostrar esa unidad? Dice el verso 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otra versión dice: por esto yo. Claramente, esta es una frase de conexión, porque la palabra pues señala una transición. Ya que saben esto, ahora quiero ver sus vidas de esta forma. Eso quiere decir lo que decíamos en la introducción: primeros 3 capítulos de doctrina y los siguientes 3 capítulos de vida práctica. Aquí Pablo se presenta, hermanos, como un preso del Señor. Dice: yo pues, preso en el Señor. Ahora, esta frase, hermanos, tiene un doble sentido de realidad. ¿Por qué? Porque Pablo quiere decir que es prisionero de Cristo, como todos nosotros. Somos esclavos de Cristo, somos prisioneros de Cristo. Él nos ha cautivado con su amor, nos ha atraído hacia Él. Hay algo que ha pasado en nuestras vidas que nos ha dicho: ven, te quiero conocer, te quiero hacer mi hijo. Somos sus esclavos. Pero por otro lado, mis amados hermanos, también somos prisioneros algunas veces por Cristo. Y ese es el caso de Pablo.
Recuerden que Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta desde la prisión a causa del Evangelio y está exhortando a los efesios que se comprometan con el Señor como Él mismo lo está haciendo sin medir el costo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, esto es interesante porque literalmente esta segunda parte quiere decir: vivan a la altura de su llamado. O como diríamos en palabras más sencillas, por favor, den la talla. Eso está diciendo el apóstol. La palabra digno, hermanos, significa equilibrar la balanza. Eso quiere decir la palabra digno. Y sugiere que debe haber un equilibrio, un balance entre nuestra profesión y nuestra práctica. Es decir, entre lo que decimos ser y lo que somos realmente en la vida práctica. El apóstol, hermanos, nos está recordando que el llamamiento de Dios no solo se refiere a tener grandes privilegios, sino también nos asigna enormes responsabilidades. Es lindo ser hijo de Dios. Nos ama, nos sentimos salvos, vivimos con un propósito. Ahora tenemos por qué luchar. Nuestros ojos han sido abiertos. Hoy vivimos a plenitud, pero eso conlleva responsabilidades, compromisos. Ahora, ¿cuáles son los medios, hermanos, para andar a la altura de la vocación con que hemos sido llamados? Y eso es lo que vamos a ver ahora, los medios de la unidad. Los medios de la unidad. ¿Qué debemos hacer para que el cuerpo de Cristo esté unido? Y el verso 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En estos versos el apóstol nos presenta una especie de listado de cosas que deben caracterizar nuestro alto llamado y que además se requieren para guardar la unidad del Espíritu. El apóstol nos ruega que andemos en ellas y que comencemos a desarrollarlas, porque no son cosas que las tenemos naturalmente. Son cosas, son virtudes, son cualidades que el mismo Espíritu debe ir plantando en nosotros y obrando en nosotros. Y el primer elemento es la humildad. Ahora, la humildad no es precisamente algo que caracteriza al ser humano. Nuestra primera caída en el Edén ha sido por el orgullo. Es decir, la humildad no es una marca del ser humano. En realidad, la marca natural del hombre es el orgullo. Así también era en el primer siglo. En realidad, la humildad y la mansedumbre eran virtudes tan desconocidas que ni los griegos ni los romanos tenían una palabra para nombrarlas. El concepto de ser humildes, de ser mansos, era tan ajeno y tan odiado, hermanos, que ni siquiera tenían un término para nombrarlos. El mundo siempre ha exaltado el orgullo y ha despreciado la humildad. Como ven, no somos obra del azar. Nuestros padres y nuestros antecesores eran así. Ellos veían la humildad y la mansedumbre como una debilidad, como una impotencia, como algo que no vale la pena tener y debe ser rechazado a todo costo. Por eso, hermanos, el cristianismo es contracultural. Porque aquí que exaltamos: sean humildes, sean mansos, sean pacientes, sopórtense. Pero ese no es el llamado del mundo. El mundo ama otras cosas. Para el cristiano, la humildad, hermanos, es la virtud más fundamental. Ni siquiera podemos empezar a agradar a Dios sin humildad. Esta virtud, hermanos, es tan esencial, es tan importante, que Jesús mismo se ha descrito como el ejemplo de esta cualidad. Jesús muy pocas veces se ha descrito.
Pero cuando ha dicho algo de Él, escuchen lo que dijo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De corazón. Si Jesús piensa que la virtud más grande es la humildad, debemos saber definir qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? El concepto cristiano de la humildad es el reconocimiento sincero de nuestra total dependencia de Dios y de sus dones. Es decir, sin Él no somos nada ni mejores que nadie. Sin Dios no somos nada ni mejores que nadie. Y comienza la humildad, hermanos, por tener una conciencia correcta acerca de nosotros mismos como pecadores, como débiles y como indignos. Si nosotros no pensamos de nosotros mismos que somos pecadores, que fallamos, que somos indignos, nunca vamos a poder ser humildes. Bernardo de Claysburg decía así: la humildad es aquella virtud por la cual un hombre se hace consciente de su propia indignidad. Debo reconocer que no soy digno día tras día. Es vernos tal y como somos, sin maquillajes, sin retoques. Y la primera cosa que vemos cuando analizamos nuestra vida es pecado. Pecado por aquí, pecado por allá. Por eso, una de las marcas más seguras de una verdadera humildad es la confesión diaria de pecados. Dios, aún soy pecador, aún fallo, aún soy tentado. Eso es humildad. Es admitir que soy pecador y necesito arrepentirme. Eso me mantiene humilde. Por eso el apóstol nos dice en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora, ¿cómo demostramos esa humildad? Ahí mismo dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo quiero mirar a los demás inferiores a mí, eso no es humildad. Cuando yo hablo con un albañil, cuando yo hablo con un lustrabotas o un hombre muy poco formado y pienso dentro de mí, él es mejor que yo, eso es humildad. Eso es humildad. Pero ese no es un pensamiento natural, normal. El problema de ser cultos y formados es que cada vez piensas que eres superior a otros. Y eso en la vida cristiana no tiene cabida. Solo cuando yo piense que el hombre más humilde, más sencillo, es superior a mí, voy a poder hablar adecuadamente, correctamente con él. Porque me pongo inferior, ni siquiera al nivel. Inferior. Y eso es humildad. O como decía C.S. Lewis, la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. No debo estar concentrado en lo que yo soy, sino en los demás. Ahora, ¿afecta nuestra autoestima? Sí. Sí, por supuesto que sí. Dios no nos ha llamado a tener autoestimas altas, no. Nos ha llamado a ser humildes. Que nadie piense de sí mismo como superior. ¿Dónde vemos mejor la humildad? Parecerían teorías. En la encarnación de Cristo. Vean lo que le pasó a Cristo. El cual, hablando de Cristo,
siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. A él nadie le podía humillar, nadie le podía bajar, él se tenía que humillar. Por eso dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No pudo haber caído más bajo, pero lo hizo conscientemente. La humildad verdadera siempre va a terminar produciendo mansedumbre. Y esa es la segunda virtud. Uno no puede ser manso sin ser humilde. Uno no puede ser manso y orgulloso a la vez. Eso es incompatible. La mansedumbre viene después de la humildad. La mansedumbre es tener un espíritu afable y controlado. El león domado sigue siendo león, pero está bajo el control de su adiestrador. Un caballo galopa velozmente con su instinto primitivo, pero solo lo hace cuando su dueño le ordena correr. Así es la mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Es poder bajo control. La mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. Un hijo de Dios es así. Tranquilo, discreto, apaciguador, de buenos modales. Nunca es vengativo, ni está siempre a la defensiva. ¿Qué? ¿Has escuchado eso? ¿Quién está hablando mal de mí? Eso no puede salir de un creyente. Se supone que es humilde, se supone que es manso. ¿Se acuerdan cuando los soldados llegan a arrestar a Jesús? ¿Cuál ha sido su actitud? Cuando Pedro saca su espada y está hiriendo, en realidad le hiere a Malco, ¿verdad? Le baja la oreja. ¿Cuál ha sido la respuesta de Jesús? Sí, dale Pedro, defiéndeme. ¿Así era? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿qué te pasa? Este es el ejemplo de poder bajo control. Jesús tenía todo el poder para exterminar con un soplido en ese lugar, pero no lo hizo. Él sabía para dónde iba y que era necesario actuar con mansedumbre verdadera para completar su misión redentora. El mundo, hermanos, greco-romano, veía la mansedumbre como una debilidad, pero el Nuevo Testamento la enseña como una virtud y fruto del Espíritu, y debería caracterizar a todo hijo de Dios. Siempre me piden pruebas de si soy hijo de Dios o no. Hermano, pastor, no sé si soy salvo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Para que nunca más se le vaya a olvidar, se lo he subrayado allí: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para caminar de una forma digna de nuestra vocación, debemos ser humildes y llenos de mansedumbre. Y la tercera virtud es paciencia. Ahora, esta palabra también puede traducirse, quiero decir, como longanimidad. La paciencia bíblica, hermanos, es esa virtud y fruto del Espíritu que permite a los creyentes soportar dificultades, sufrimiento o largas esperas sin quejarse y sin perder la paz. Ahora, todos esperamos, todos soportamos, pero la segunda parte, muy pocos. Sin
enojarse y sin perder la paz. Sin perder la paz. Eso es difícil. Tiene que ser un fruto del Espíritu. Porque por nosotros mismos nunca lo lograríamos. El término griego es macrotomía. Y literalmente quiere decir fusible o mecha larga. Aguante. O en otras ocasiones resistencia. Ahora, cuando ven esa figura, pastor, no entiendo, ¿qué es esto? Mecha larga. Es como una dinamita sumamente explosiva, pero con una mecha larga, que cuando lo encendemos en el extremo distante, es tan larga la mecha que casi nunca llega a activarse la chispa en la masa y explotar. Un pastor me decía, aquí está tu dinamita, aquí en los cartuchos, y en Santa Cruz está la mecha. Ahí lo han prendido. ¿Cuánto tiempo va a tardar para recorrer y explotar esto? Es más, en el camino se va a apagar. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Es aguante. Es resistencia. Es un fruto del Espíritu que nos capacita para enfrentar las situaciones más exasperantes y desafiantes de la vida. El creyente tiene que reflejar la paciencia de Dios y aceptar todo lo que las otras personas le hagan, no importando cuán difícil sea la situación. Cualquier ataque injustificado, cualquier calumnia humillante, cualquier abuso e intento de daño físico, debemos soportarlo por Cristo y su evangelio. No es a mí, es a Él. Porque Dios nos ha dado esta vida. Y cualquier cosa que haga en contra de nosotros, generalmente es en contra de Él. Cuando nos pase eso, debemos recordar que el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, ha dejado su hogar celestial, rodeado de amor y gloria, para venir a la tierra y ser aborrecido, rechazado, escupido, golpeado y crucificado, sin devolver ni una sola vez mal por mal, ni siquiera quejarse ante su Padre. Somos hijos de Dios. Nuestro llamado es un alto llamado, es carácter firme. Así también nos ruega el apóstol. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. La iglesia es un lugar donde cabemos de todo. ¿Hay hermanitos exasperantes? Sí. ¿Hay hermanitos falibles? Totalmente. ¿Hay hermanitos que nos raspan? Sí. ¿Que nos sacan el cuero? También. ¿Cuál es la recomendación de Dios? Sean pacientes para con todos. Vestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo por ustedes, vosotros. Y finalmente, hermanos, soportándonos. Ahora aquí, soportándonos, hermanos, es un participio, pero aquí funciona como un imperativo. ¿Qué quiere decir? Es una orden. No es, por favor, si pueden, soporten. No, dice, sopórtense. No si puedes. No si está en tus cálculos. No, debes hacerlo. Imperativo. Ahora, para soportarnos tenemos que tener humildad, paciencia. Si se dan cuenta, estas cualidades son en ascenso. Primero humildad, después paciencia. Cuando tenga estas dos virtudes, estoy listo para soportar a mis hermanos.
Le pregunto, ¿hay alguien cuya personalidad o acciones le molestan mucho? Haga dos cosas. Sopórtelo y ore por él. Ore por él. No quiera hacer el trabajo del Espíritu Santo. Usted no puede cambiar a nadie. Debe esperar en el Señor. Y para terminar, yo sé que ya están cansados. El porqué de la unidad. ¿Por qué tenemos que ser una unidad? Y dice el verso 4, 5 y 6, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué palabra se repite hartas veces aquí? Se le llama el segmento de los 7 unos. Un solo cuerpo, un espíritu, esperanza, Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Solo hay un cuerpo, solo hay un espíritu. Estamos unidos en una misma esperanza. Solo tenemos un Señor. Es una nuestra fe. Mi fe no es diferente al de Él. Tenemos la misma fe porque tenemos fe para con el Señor, hacia el Señor. Un solo bautismo. El Espíritu Santo, el bautismo en agua y un solo Padre. Así que más vale que nos comportemos bien bajo este techo, porque no hay más, no hay elección. No, yo me quiero cambiar de familia. En la otra iglesia creo que están mejor. No, somos parte de un mismo cuerpo. Los defectos de aquí lo vamos a ver en todas las iglesias, porque somos humanos, estamos perfeccionándonos. Y el Señor dice, sean felices con lo que les ha tocado. Porque detrás de todo esto está la mano soberana de Dios. Eso tiene que ser un aliento. Nadie está aquí por accidente. Dios nos ha juntado y nos ha reunido para que juntos crezcamos. Seamos unidos, entendamos el propósito de Dios. Y finalmente el verso 6 termina diciendo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En conclusión, debemos vivir, andar a la altura de nuestro llamado. ¿Qué implica eso? Ejercer carácter cristiano, pero carácter cristiano genuino, con humildad, mansedumbre, paciencia y soportando los unos con los otros, cosa que esta unidad glorifique a Cristo. Y todo eso lo hacemos porque solo hay un cuerpo, hay una sola iglesia, un espíritu que nos llama y que nos conduce hacia una misma esperanza. Porque solo tenemos un Señor, una fe, un solo bautismo, que es la confirmación de nuestra regeneración interna, obrada por nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro alto llamado. Hemos avanzado, hermanos, una partecita. La siguiente va a ser una parte un poquito más extensa, pero hemos visto los fundamentos de nuestra unidad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Dios, porque siempre es oportuna. Te damos gracias porque en medio de nuestro ajetreo de la vida a veces perdemos el sentido de ser verdaderamente hijos tuyos y de formar parte de un cuerpo, Dios. Esto es un buen recordatorio de quiénes somos, por qué estamos aquí, a quién representamos y qué tú exiges de nuestro carácter, Dios. Te rogamos, Señor, que si estas virtudes no las vemos todavía, Padre Santo, en nuestras vidas, tú puedas ir desarrollándolas, Señor, plantando estas virtudes y estas cualidades, porque solo pueden venir de ti, Señor. No es natural, no es humano. La verdadera humildad, mansedumbre, paciencia, todo eso viene de ti. Te rogamos, Señor, que puedas plantar eso en nuestro corazón y que podamos ser reflejos fieles de quien tú eres. Ayúdanos a crecer como iglesia, pero más que a crecer, a crear vínculos afectivos basados en tu palabra, Dios. Que mostremos salud, que estamos bien porque estamos unidos. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra.
en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.